Me entregó los papeles del divorcio como si me estuviera pasando el menú de una cafetería. La misma sonrisa tranquila, el mismo tono indiferente. Creo que necesito espacio, dijo como si no hubiéramos compartido casi 3 décadas. 2 perros y todo un sistema de despensa que ella misma había codificado por colores. Estoy pensando en Bali. Tal vez un pequeño curso de escritura creativa en Santa Fe. ¿Algo para mí, por fin? Colocó el sobre de papel manila justo al lado del salero, como si eso no fuera a reconfigurar la estructura misma de nuestras vidas. Me quedé mirando el reflejo del ventilador de techo en su té. Luego levanté la vista. De acuerdo, dije, así de simple. Parpadeó 2 veces. De acuerdo, eso es todo. Tomé el sobre. Ni siquiera comprobé qué tipo de abogado había contratado. Ya sabía que no importaría. Ya habías tomado tu decisión. No dije nada para pelear. Ella esperaba el estallido, las súplicas, el típico pánico masculino al enfrentarse a ser desechado como calcetines viejos de gimnasio. No le ofrecí nada de eso. Simplemente firmé con pulcritud. El bolígrafo ni siquiera dudó. Se había formado un pequeño callo en mi dedo, justo donde solía apoyarse cuando tomaba notas en las reuniones para personas que ya no están por encima de mí. Su expresión no cambió, pero su postura sí. Se inclinó ligeramente hacia atrás. Confundida, abrió la boca como si quisiera ensayar otra frase, pero la función había terminado. Telón abajo, aplausos cancelados. Sandra siempre había creído en el control a través del caos. La entropía emocional disfrazada de pasión. En el minuto en que no le seguí el juego, perdió el equilibrio. Prácticamente podía ver su mente reescribiendo la escena. Tal vez está en shock. Tal vez me llame esta noche borracho, suplicando. No lo hizo. Yo no lo hice. Se marchó con una sola maleta. Equipaje de diseñador. La que le compré en nuestro 20º aniversario cuando dijo que quería ver el mundo, expandir su identidad. Es gracioso como esa identidad nunca me incluyó. Y ahora, para los que me están escuchando, sí, sé que la mayoría de ustedes no se suscribirán. Más del 90% no lo hace. Pero si siguen aquí, si siguen leyendo, háganme un favor. Pulsen ese botón. Es lo más pequeño que pueden hacer, pero le dice al equipo que este tipo de verdades importan. Que no estamos simplemente gritando al vacío. En fin, de lo que Sandra no se dio cuenta fue de que todo esto había empezado meses atrás, silenciosamente. Mientras ella buscaba en Google el top 10 de retiros espirituales y publicaba fotos con filtros de branches en el jardín, yo observaba, calculaba. No lo digo en plan villano de dibujos animados. Me refiero al sentido real y meticuloso de un contable del alma, observando dónde se detenía al pasar frente al espejo, notando cómo los libros sobre libertad personal se apilaban en su mesita de noche, cómo dejó de usar el nosotros en las conversaciones. Se aprende mucho cuando dejas de intentar arreglar las cosas. La primera vez que dijo, siento que me asfixio, ni siquiera me puse a la defensiva. Me ofrecía abrir una ventana. Se rió como si yo hubiera hecho un chiste malo de papá. No estaba bromeando. El problema con Sandra es que nunca imaginó que yo pudiera sobrevivir sin ella. Había confundido mi lealtad silenciosa con dependencia. Pero lo que pasa con la lealtad es que, una vez que se rompe, no grita. Simplemente desaparece. Y cuando se va, se lleva algo permanente consigo. Cargó su coche a la mañana siguiente, tarareando. Saludó al vecino con la mano como si se fuera de año sabático, y no como si estuviera detonando 26 años de vida. Me quedé en la cocina tomando café negro en una taza que ella siempre odió. Decía que parecía un regalo promocional de un dentista. Esa fue la primera cosa que metí en el lavavajillas. Una pequeña victoria. Lo segundo que hice fue salir a la parte de atrás, hacia la casa de invitados. Poca gente sabía que siquiera teníamos una. Estaba escondida detrás del seto que construyó mi padre después de su derrame cerebral. Técnicamente formaba parte de un fideicomiso familiar, algo sobre lo que Sandra nunca se molestó en leer el papeleo. Pensaba que era solo un cobertizo con tuberías. Ese cobertizo tenía su propia entrada, sus propios suministros y, lo que es más importante, su propio título de propiedad, totalmente pagado,
nunca tocado en ningún acuerdo de refinanciación. Era un lugar tranquilo, aislado, privado. Se convirtió en mío antes de que ella siquiera se alejara con el coche. Y mientras ella publicaba el día 1 de mi viaje de sanación en Instagram con una tabla de surf alquilada, yo estaba llamando a un cerrajero. A la semana siguiente, me envió un mensaje de texto: «Oye, olvidé algunas cosas. ¿Te importa si me paso?». Le respondí: «Ya están en cajas». Las dejé junto al garaje. Me contestó con el emoji del pulgar hacia arriba. Luego un segundo mensaje: «No has perdido el tiempo, ¿eh?». No, y no lo haría. Ya no. No le avisé. Me reorganicé. La mayoría de los hombres, cuando sus esposas los dejan, caen en una espiral destructiva, se emborrachan, duermen en el sofá que nunca les gustó, dejan que los platos se apilen como un monumento al abandono. Yo fui en la dirección opuesta. En el momento en que Sandra salió por el camino de entrada, la casa dejó de ser un espacio compartido y empezó a convertirse en un proyecto. Me mudé de la casa principal en menos de una hora. Ya tenía la llave de la casa de invitados en el bolsillo. El lugar todavía olía al cedro de cuando mi padre solía dormir la siesta allí después de su segundo bypass. Había insistido en construirla para escapar de las catástrofes de tu madre, lo cual me parecía divertido porque mamá era, a todas luces, la tranquila. Aún así, consiguió los permisos, el equipo de construcción, las paredes insonorizadas, la toma de agua independiente. «Es una maldita arca», me dijo una vez. «Cuando todo se inunde, me lo agradecerás». No se equivocaba. Limpié el polvo de la mininevera, la enchufé y me quedé de pie en esa pequeña y silenciosa arca como si acabara de meterme en mi propia piel por primera vez en años. Sin silencios que retumbaran, sin suspiros sentenciosos, sin comentarios sarcásticos de «wow, eso es lo que te vas a poner», cuando iba de camino al supermercado. Primera llamada. El cerrajero cambió todas las cerraduras de la casa principal y de ambas puertas exteriores. No por malicia, por lógica. Ella dijo que necesitaba encontrarse a sí misma, no almacenarse en mi sala de estar hasta que se aburriera de sanar. Segunda llamada. Los servicios públicos. Transferí el gas, el agua, la electricidad, todo al fideicomiso, legalmente hermético. Mi padre había enterrado esa cláusula tan profundo en los documentos que se necesitaría una excavadora para desenterrarla. Sandra había hojeado una vez los papeles y dijo: «Como sea. Es todo tuyo de todos modos». Asentí. Ahora lo era. Embalé lo último de sus cosas. Bufandas, aceites de baño, un par de tazas con frases motivacionales molestas, y las apilé cuidadosamente en el garaje, con la etiqueta de temperatura controlada. No rompí nada. No quemé fotos. Ni siquiera leí las viejas tarjetas de aniversario. Simplemente lo archivé todo como si fuera la historia de otra persona. Una semana después, su Prius volvió a aparecer por el camino de entrada. Entró al vestíbulo sin llamar, se detuvo bruscamente y miró a su alrededor como alguien a quien le han cambiado de sitio los muebles de la casa de su infancia, cosa que habíamos hecho, figurada y literalmente. Se volvió hacia el armario, vacío. Solo quedaba una percha, balanceándose como un signo de interrogación. «¿No me esperaste?». No había razón para hacerlo. Soltó una risa corta y cortante. «¿Vas rápido?». «No, Sandra, tú fuiste rápido. Yo solo dejé de quedarme quieto». Caminó hacia la cocina y abrió la nevera como si la memoria muscular pudiera restaurar el pasado. No lo hizo. No había leche de avena, ni mantequilla de almendras, solo huevos, café negro, y un pack de 6 de algo llamado Bitter Redemptionale, cerveza de la redención amarga, que mi hermano dejó allí durante su divorcio. Qué oportuno. Cerró la nevera. «Te arrepentirás de esto». Ladeé la cabeza. «¿Arrepentirme exactamente de qué?». No respondió. Sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose demasiado tiempo en los estantes vacíos y las encimeras limpias. Se acabó el estante para el té. Se acabaron los utensilios decorativos de cobre que nunca usaba. Solo funcionalidad, eficiencia, frialdad. La casa no la rechazó. Simplemente ya no la reconocía. Al salir con 2 maletas, dudó en la puerta. Tal vez esperaba que yo dijera algo sentimental.
Tal vez pensó que me quebraría, que le ofrecería una última súplica, un salvavidas. Pero el silencio se mantuvo. Solo el siseo de la puerta mosquitera se cerró tras ella. A la mañana siguiente, volví a entrar en la casa principal. Apagué la alarma, revisé las ventanas. Había un vacío extraño, sí, pero no doloroso. Más bien como un lienzo después de haber borrado el boceto al carboncillo. Algo sobre lo que podías reconstruir si tenías la voluntad. Y yo la tenía. El mensaje llegó mientras estaba arreglando el cerrojo de la puerta trasera. No era un trabajo espectacular, pero sí satisfactorio. Sin alarmas, sin conflictos, solo el metal deslizándose en su lugar, dejando fuera lo innecesario. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi camisa de franela. Número desconocido, pero no ajeno. Un vistazo y lo supe. Era Clare, la hermanastra menor de Sandra. Media hermana técnicamente, aunque nunca había escuchado a ninguna de las dos usar esa palabra. Clare ya tenía poco más de 30 años, aunque yo todavía la imaginaba con las sudaderas demasiado grandes y las coletas torcidas que usaba de adolescente. La chica que siempre se quedaba callada en las cenas familiares, que me preguntaba por los libros que leía en lugar de hablar de sí misma. A la que Sandra constantemente dejaba de lado con frases como, tiene buenas intenciones, pero nunca llegará a ninguna parte. El mensaje de Clare decía, hola, solo quería saber cómo estás. ¿Te encuentras bien? Me quedé mirando el mensaje por un momento. Sin suposiciones, sin lástima, solo humanidad. Respondí, estoy bien. De hecho, mejor. Respondió en segundos. ¿Quieres que tomemos un café algún día? Nos vimos 2 días después en una cafetería que no se esforzaba demasiado. Sin encimeras de mármol ni tamaños de bebida pretenciosos, solo café fuerte, un rincón tranquilo y el aroma familiar de madera vieja y canela. Clare ya estaba allí, acurrucada en un asiento junto a la ventana, deslizando la pantalla de su teléfono. Levantó la vista y sonrió. No el tipo de sonrisa forzada o obligatoria, sino real. Centrada. Pareces más alto, dijo, sonriendo abiertamente. Me reí entre dientes. Supongo que la libertad tiene beneficios para la postura. Ella se rió. No con esa risa aguda y con filtros que Sandra desplegaba en los eventos de recaudación de fondos, sino del tipo que se siente que te has ganado. Se la veía bien. Pelo recogido hacia atrás, suéter suave, sin armadura visible. Clare siempre había tenido esa forma de hacer que un espacio se sintiera más cálido con solo sentarse en él. Antes pensaba que era ingenuidad. Resultó que era contención. Hablamos. No de Sandra, o al menos no mucho. Clare me preguntó cómo estaba durmiendo, qué había estado leyendo, si seguía con la carpintería, algo que solía hacer antes de que la vida se volviera ruidosa. Le pregunté por su trabajo, diseño gráfico en una ONG, y se iluminó. Me habló de dar clases de arte en un centro recreativo local, de rediseñar menús para pequeños restaurantes que no podían permitirse grandes agencias. No paga mucho, dijo, sorbiendo su café, pero siento que importa. No se disculpó por sus decisiones. No las planteó en comparación con nadie más. Clare nunca tuvo el filo de Sandra, su caos meticulosamente curado, su lista rotativa de reinvenciones personales. Ella simplemente existía, plena y amablemente. Me di cuenta de ello a la mitad de la segunda taza. Sandra había pasado años tratando a Clare como a un personaje secundario. La llamaba cosas como dulce pero invisible o solo una ayudante. Una vez me dijo que Clare probablemente se casaría con un poeta y vendería pulseras por internet. Tal vez pensaba que Clare era inofensiva porque Clare no desafiaba su narrativa. O tal vez sabía, en el fondo, que la amabilidad de la que se burlaba no era debilidad. Era una fuerza que no podía manipular. Mientras estábamos afuera después, Clare me miró con una mezcla de timidez y certeza. Sinceramente, me preocupaba que estuvieras destrozado, dijo. Pero te ves más despejado. Miré hacia el cielo nublado y luego volví a mirarla. Dijo que necesitaba espacio. Solo me aseguré de que lo tuviera todo. Clare sonrió. Bueno, si alguna vez necesitas algo, arreglar la casa o simplemente no estar solo, avísame. Asentí. ¿Aún recuerdas dónde está la llave de repuesto?
Debajo de la horrible estatua de la rana. Ella sonrió abiertamente. Sí. Nunca me gustó esa cosa. Ya somos dos. Nos despedimos. Sin incomodidad. Solo un pequeño saludo con la mano y una extraña y creciente calma. Mientras la veía alejarse, con los hombros firmes y relajados, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace años. Clare ya no era una niña. Y lo que es más importante, nunca había sido el personaje secundario que Sandra le había asignado. Simplemente había estado esperando a que el ruido se desvaneciera. Y ahora, el silencio finalmente le había hecho espacio. El camión de mudanzas no era ruidoso. Sin pitidos dramáticos. Sin transportistas apresurados gritándose unos a otros. Llegó un miércoles por la mañana. Una lluvia suave golpeaba las tejas y Clare apareció 5 minutos antes, con coleta, botas y las mangas arremangadas. Traía un termo de café para mí, negro, tal como me gusta. No dijo nada sobre el clima ni sobre el hecho de que estábamos a punto de empaquetar una vida que alguien más ya había abandonado. Empezamos por los armarios. El lado de Sandra ya estaba casi vacío, pero Clare me ayudó con las partes difíciles, las bufandas enredadas que nunca se había puesto, la pila de DVD de yoga sin abrir desde 2014. Clare lo dobló todo con cuidado, como si los objetos tuvieran historias, incluso si a su dueña ya no le importaba contarlas. Sin amargura, sin chismes, solo un movimiento orientado a la tarea. En el armario del pasillo, encontró el viejo tablero de visión de Sandra pegado con cinta americana en el interior de una puerta. Un collage desteñido de playas, parejas sonrientes y una cita en letra cursiva: no tengas miedo de empezar de nuevo. Es una oportunidad para construir algo mejor. Clare lo sostuvo en alto. ¿Deberíamos guardar esto? Lo miré medio segundo. Ella ya empezó de nuevo. Dejemos que termine. Fue directo a la basura. A continuación atacamos la cocina. Clare fregó los zócalos mientras yo desmontaba el especiero de Sandra. La mitad de los frascos estaban caducados. Otros eran solo de adorno. Encontró un plato agrietado detrás del microondas y se rió. Recuerdo este plato. Montó un escándalo en Acción de Gracias cuando se me cayó uno. Sí. Dijo que era parte de una vajilla rara. Lo había comprado en las rebajas de Target 2 días antes. Clare negó con la cabeza, sonriendo. Siempre tuvo talento para la mitología. A la hora de comer, habíamos limpiado todo lo que gritaba su nombre. El aire ya se sentía más ligero. Clare preparó sándwiches y nos sentamos en el porche en silencio. No un silencio pesado, sino del tipo que se siente ganado a pulso después de una mañana de buen trabajo. Entonces lo dijo casualmente. Ya sabes, si te parece bien, podría quedarme aquí un tiempo. Levanté una ceja. ¿En la casa principal? Ella asintió. Solo mientras te acomodas. Mantener las plantas vivas. Reparar lo que necesite reparación. Es una pena dejarla vacía. No se equivocaba. La casa tenía buenos cimientos, pero la habían matado de hambre. Sandra decoraba por las apariencias, no por calidez. Alfombras que se veían bien en Instagram, pero que se rizaban en las esquinas. Lámparas demasiado brillantes. Un sofá en el que no tenías permitido echarte una siesta. Claro, dije. Solo no cambies mi café por té de hierbas, y nos llevaremos bien. Clare sonrió. Mantendré el nivel de cafeína por encima de los mínimos legales. Al día siguiente, se mudó con una sola maleta y una caja de libros. Eso fue todo. Sin desfiles, sin declaraciones, solo una ocupación silenciosa. Empezó por el salón. Cambió las cortinas de esas cosas rígidas y beige que Sandra insistía en que eran neutras y sofisticadas, por unas de color verde suave que realmente dejaban entrar la luz. Reemplazó la dura bombilla del techo por una cálida lámpara de pie que hacía que las paredes parecieran menos una sala de espera y más un hogar. Ventiló las habitaciones, pintó el baño, instaló su pequeña radio y puso jazz mientras limpiaba los alféizares de las ventanas. Yo pasaba de vez en cuando a ayudar, apretando las bisagras de las puertas, cambiando una luz del pasillo que parpadeaba, pero sobre todo, observaba. Clare no exigía espacio.
Lo creaba sin aspavientos, sin pedir validación. Trataba la casa como algo que valía la pena revivir, no como un escenario para su próxima reinvención. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Sandra estaba ocupada documentando su autodescubrimiento. Mi teléfono me mostraba su vida con filtros a través de contactos en común, posturas de yoga descalza sobre rocas irregulares, capuchinos junto a diarios con portadas caligrafiadas, leyendas como recordó quién era y el juego cambió. Siempre citaba a mujeres que no entendía y no tenía ni idea de que Clare se había mudado. Ninguna en absoluto. Yo no lo anuncié a los cuatro vientos. No actualicé mi estado civil. No cambié la etiqueta del buzón. El fideicomiso era el dueño de la casa, y el fideicomiso no emitía comunicados de prensa. El coche de Clare estaba aparcado en la entrada. Regaba los helechos, de vez en cuando saludaba al cartero. El lugar ya no estaba embrujado. Estaba sanando, y por primera vez en años, yo también. Empezó con un pequeño e inofensivo mensaje de texto. Oye, me acabo de dar cuenta de que me dejé uno de mis álbumes de fotos en el armario. ¿Te importa si me paso hoy? No respondí. No porque intentara ser cruel, sino porque, bueno, ¿qué había que decir? Ella había hecho su salida. Un corte limpio. Pulseras de Bali. Desintoxicación del alma. Se había alejado de todo el escenario, y ahora quería volver para ajustar la iluminación. Clare estaba en la sala de estar cuando lo leí, acurrucada en el sofá con ese desgastado suéter gris suyo, un libro de bolsillo en el regazo y una pierna encogida debajo de la otra. Había música sonando, algo antiguo y suave en la radio, apenas más alto que un susurro. No mencioné el mensaje. No hacía falta. El aire no cambió. La casa no se preparó para nada. Sandra no anunció su llegada. Por supuesto que no. Entró con el coche por el camino de entrada alrededor de las 3 de la tarde, los neumáticos crujiendo en la grava como si esperara que solo el sonido convocara a alguien a saludarla. Salió del coche y se quedó allí un momento, escudriñando el jardín como si éste la hubiera traicionado. El césped estaba cortado, los setos estaban impecables. Los faroles solares que había comprado como un artículo temporal para dar ambiente habían sido reemplazados por unos faroles de cobre suave que Clare había encontrado en un mercadillo. Caminó hacia el porche, con los tacones repicando. El viento levantó el borde de su pañuelo de lino. Se detuvo, probablemente notando la tenue música en el interior. El resplandor de una lámpara en lugar de esa horrible luz blanca que ella solía insistir en que hacía que la habitación pareciera moderna. Luego tocó el timbre, no una sola vez, ni con impaciencia, sino como si no estuviera segura de tener derecho a hacerlo. Clare abrió la puerta, despacio y con calidez. La música se derramó hacia afuera con ella, al igual que el olor a algo familiar. A manzana, tal vez a canela, o tal vez solo el tenue aroma a madera limpia. Los ojos de Sandra se clavaron en Clare. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, con voz tensa, casi afilada. Clare no se inmutó. Simplemente sonrió. Ayudando a Nathan. Ha sido genial. Ni a la defensiva, ni arrogante, simplemente yendo al grano. Sandra parpadeó como si alguien le hubiera apagado las luces en el cerebro. Retrocedió un poco. ¿Vives aquí? Clare ladeó la cabeza. Por ahora. Solo mantengo las cosas en orden. Sandra intentó mirar por encima de ella hacia el interior de la casa. Hacia su casa, excepto que ya no se parecía a la suya. Los muebles estaban cambiados de sitio, las paredes repintadas en un tono que realmente se sentía humano. Una manta tirada casualmente sobre el brazo del sofá. Las zapatillas de Clare cerca de la base de la escalera. Un pequeño jarrón de cerámica con lavanda seca en el alféizar de la ventana. Sandra lo habría llamado pintoresco, que era su forma de descartar cualquier cosa que no fuera vanguardista y cara. Clare no la invitó a pasar. Sandra no preguntó. En lugar de eso, bajó del porche en silencio, con el teléfono ya en la mano. Escuché el zumbido antes de ver la pantalla. Sandra, 3:06 de la tarde, ¿por qué está ella ahí? Sandra, 3:07 de la tarde, ¿hablas en serio? Sandra, 3:07 de la tarde, ¿la has dejado mudarse? Sandra, 3:08 de la tarde,
esto es realmente una locura. No contesté. Mi teléfono se quedó boca abajo sobre el escritorio. No había necesidad de echarle combustible a ese motor. 15 minutos después, llegó otro. Sandra, 3:24 de la tarde, te vas a arrepentir de esto. Ese me hizo reír suavemente. El tipo de risa que dejas salir cuando finalmente entiendes que alguien que solía darte miedo ya ni siquiera tiene el poder de molestarte. Pensaba que yo había dejado que Clare se mudara. No tenía ni idea de lo atrasada que estaba. Sandra no entendía que la casa no era una posesión. Era un reflejo. Y su reflejo había estado desvaneciéndose lentamente durante años. La casa no la echó. Simplemente dejó de esperar a que volviera. Ahora tenía música, calidez, lámparas suaves y conversaciones que no se convertían en interrogatorios. Ahora tenía a Clare. Y Sandra. Ella tenía una vista de todo eso desde fuera, a través de un cristal que ya no mostraba su rostro. Angela llegó un viernes por la noche, recién bajada de un vuelo con retraso, arrastrando una maleta más grande que ella. Me abrazó en la puerta con fuerza, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Su voz todavía tenía ese tono mordaz que siempre admiré. El tono de Sandra sin el veneno de Sandra. Dios, echaba de menos el olor de este lugar, dijo. Aún tienes ese rollo del pulimento para madera con aceite de limón. Es Clare, dije de manera casual. Tiene el lugar luciendo mejor que cuando tu madre estaba aquí. Angela se detuvo a medio paso, con una ceja levantada. Clare está aquí. Se queda en la habitación de invitados, respondí, conduciéndola hacia el comedor donde Clare estaba poniendo los cubiertos. Ayudando en la casa. Hace que el silencio sea un poco menos silencioso. Angela echó un vistazo a la habitación. Vio a Clare con su suave suéter azul y un delantal espolvoreado de harina. Clare levantó la vista y sonrió, tranquila, centrada, absolutamente imperturbable. Durante medio segundo, el rostro de Angela se contrajo como si estuviera recalibrando lo que creía saber. «Guau», dijo. «Esto se siente sorprendentemente normal». La cena fue pollo asado, verduras asadas y una tarta de limón que Clare había hecho desde cero. Sin pretensiones, solo buena comida y luz cálida. Angela se relajó rápidamente, sobre todo una vez que Clare sacó a relucir una historia de hace años, algo sobre cuando Angela intentó teñir al perro de la familia de azul con jugo en polvo. Oh, Dios mío, había enterrado ese recuerdo, se rió Angela, casi atragantándose con el vino. Le eché la culpa al hijo del vecino durante semanas. Clare también se rió, suavemente. ¿Se lo merecía? Cayeron en un ritmo que no necesitaba traducción. Clare siempre había estado por allí mientras Angela crecía. La semifigura divertida pero extrañamente madura que aparecía con cuadernos de dibujo y dejaba que Angela le trenzara el cabello. Pero en aquel entonces, Sandra mantenía a Clare a distancia de cualquier cosa demasiado real. Ahora no había amortiguador ni tensión. Más tarde, Angela se inclinó hacia mí mientras Clare recogía los platos. Entonces, ¿esto es en plan permanente? Bebí un sorbo de vino, tranquilo. Funciona por ahora. Angela estudió mi rostro. ¿Te ves feliz? No era una pregunta. Siento como si volviera a respirar, dije. Ella asintió lentamente. Entonces me alegro. ¿Mucho? Llamó a Sandra al día siguiente. No escuché la conversación, pero no me hizo falta. Recibí las repercusiones. Eran las 8:42 de la mañana cuando mi teléfono vibró con un mensaje de voz. Ningún texto, solo una llamada perdida y una voz que gritaba esperando detrás del botón. En contra de mi buen juicio, lo escuché. ¿La dejaste mudarse? ¿Estás de broma? ¿Clare? Esa sombrita pegajosa. ¿Qué demonios, Nathan? Se está quedando ahí contigo de fondo. Pude oír el portazo de los armarios. Tal vez un cajón. Algo frágil golpeó el azulejo. Luego la voz de Angela, calmada, molesta. Mamá, relájate. Ella no es el problema. Oh, y supongo que yo sí lo soy ahora. Una pausa. ¿Te largaste, lo recuerdas?
Ni siquiera querías la casa. Dijiste que era energía estancada. Sandra perdió los papeles. Como una furia desatada. Ella te está manipulando. Siempre ha estado obsesionada contigo. Angela otra vez. Mamá, escúchate a ti misma. Ese mensaje de voz duraba más de 4 minutos. No llegué hasta el final. No tenía por qué. Ya conocía el argumento. El control de Sandra dependía de los roles, la mártir, el villano, el espectador ingenuo. Pero Angela ya no interpretaba roles. Clare nunca lo hizo. Más tarde esa noche, Angela me envió un mensaje. Siento lo de mamá. Se está desmoronando. No era mi intención hacerla estallar. Yo le respondí, no hay nada de qué disculparse. Simplemente no le gusta ver a la gente en paz cuando ella no es parte de ello. Angela respondió con un simple pulgar hacia arriba. Sandra siempre había esperado que su hija se hiciera eco de su indignación, que llevara su antorcha. Pero Angela había crecido al margen del caos de Sandra. Lo había visto, lo había sentido, y ahora veía la calma que Clare traía a la casa, a mí. Y en lugar de ponerse del lado del ruido, Angela eligió el silencio, eligió la estabilidad, eligió dejar que el pasado viviera donde pertenecía, al otro lado de la puerta principal. La primera señal llegó en forma de un correo electrónico reenviado de su abogado al mío. No lo abrí de inmediato. Sabía lo que era antes de hacer clic. Sandra finalmente había tenido tiempo de confirmar lo que pensaba que era su as en la manga, la casa. Siempre asumió que era suya. Simplemente suya, porque fue quien más tiempo vivió en ella, porque la decoró, porque organizaba en ella clubes de lectura con vino sobrevalorado y risas forzadas. Nunca pagó la hipoteca, nunca vio los documentos del fideicomiso, nunca notó que el nombre en las escrituras siempre había sido el mío, pero no como individuo. Pertenecía al fideicomiso familiar Clark, creado por mi padre antes incluso de que yo la conociera. Una estructura legal tan invisible para ella como los cimientos mismos de la casa. Pero ahora quería recuperar su influencia. Estaba sentada en el despacho de su abogado, un hombre llamado Faulkner, que facturaba más por respirar de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. Probablemente esperaba una revelación dramática, una escapatoria, una cláusula, algo que él pudiera usar como arma en su favor. En cambio, tras un rápido escrutinio del papeleo, Faulkner se aclaró la garganta y se quitó las gafas. Señora Duncan, empezó, esta propiedad, y ambas estructuras en ella, han estado bajo el fideicomiso familiar Clark desde 1996. Eso precede a su matrimonio por 7 años. Ella parpadeó. Pero yo vivía ahí. Era su esposa. Yo contribuí. Faulkner levantó la mano como un sacerdote entregando suavemente malas noticias. Usted contribuyó al hogar, sí. ¿Pero la casa? Nunca fue copropiedad legalmente. Usted firmó un acuerdo prenupcial, ¿lo recuerda? No lo recordaba. O tal vez sí pensó que podría maniobrar para esquivarlo. ¿Acaso los fideicomisos no pueden ser impugnados?, espetó. Se puede, dijo Faulkner, pero no este. Es sólido. Su nombre no aparece en ninguna parte de la lista de activos. Y con su separación voluntaria ya por escrito, no hay base legal para una reclamación. Si lo impugnamos, perderemos, y usted pagará por el privilegio. Salió furiosa, llamó a Clare desde el coche. No sé si temblaba al marcar, pero sé que su voz era de hielo cuando Clare contestó. ¿Te acuestas con él?, siseó Sandra. Clare ni siquiera hizo una pausa. Te fuiste, Sandra. Eso no significa que él no persiguiera a nadie, dijo Clare. Calma, firme. Simplemente dejó de esperar. Silencio. Y no el tipo de silencio al que Sandra estaba acostumbrada. El tipo manipulador, el tipo en el que controlaba la tensión y obligaba a alguien a llenarlo. Este era el tipo de silencio que cerraba la puerta. Final, innegable. Sandra no se despidió, simplemente colgó. Clare me lo contó más tarde tomando el té. Se está desmoronando, dijo. Pero no por mí, sino por todo lo que pensaba que era suyo. Asentí, viendo el vapor salir de mi taza. Siempre le interesó más poseer cosas que conservarlas.
El último intento desesperado de Sandra llegó en forma de una carta mecanografiada y enviada por correo certificado, solicitando el acceso compartido a la antigua propiedad conyugal con fines de cierre emocional y sanación personal. Dejé que el abogado se encargara. Devolvió 2 líneas: el fideicomiso familiar Clark no reconoce ninguna reclamación compartida. La propiedad se encuentra actualmente bajo ocupación interna total. No se permite la entrada. Sin amenazas, sin peleas, solo la ley. La ley silenciosa, irreversible y despiadada. Y por primera vez desde el día en que dejó los papeles del divorcio en la mesa de mi cocina, Sandra se dio cuenta de algo. No tenía a qué hogar regresar, no tenía asidero legal, ni narrativa que retorcer, solo el sonido de una puerta que ya se había cerrado y no se volvería a abrir. Fue una instantánea, solo una foto, probablemente tomada con el teléfono de alguien y apenas editada antes de aterrizar en la página de Facebook de eventos benéficos de la comunidad, enterrada entre los ganadores de la rifa y la foto de un labrador con pajarita. Pero esta foto causó furor. El texto era sencillo. Gracias al fideicomiso familiar Clark por patrocinar la gala de restauración de este año. Su generosidad ayudó a recaudar más de $40,000 para programas locales. Debajo de la foto, yo, Clare, Angela, mi hermana Meredith. Estábamos de pie bajo una carpa de lona blanca, con hileras de luces cálidas sobre nosotros, sonriendo como personas que por fin habían dejado de vivir en la niebla. Yo tenía el brazo detrás de Clare, con la mano apoyada ligeramente en la zona lumbar de su espalda. Su mano, a su vez, descansaba suavemente sobre la mía. Casual, familiar, pero no actuado. Angela estaba de pie junto a Clare, riéndose de algo a mitad de una broma. Meredith sostenía un vaso de agua con gas y limón, igual que lo había hecho siempre desde su segunda cirugía. Nos veíamos cómodos, como una familia. No una diseñada para las redes, no una retocada, sino real. Sandra lo vio en cuestión de horas, tal vez minutos. No sé quién se lo envió. Probablemente alguien de su antiguo círculo de yoga que no pudo resistirse a remover el avispero. Su comentario fue público. Bajo la imagen, debajo de una docena de corazones rojos, de uno hermoso, manos aplaudiendo, un gracias familia Clark y un qué maravilloso ver a este grupo de nuevo, había un único comentario que cayó como un fragmento de cristal en una ponchera. Sandra Duncan, interesante ver quién avanza y ocupa tu lugar una vez que te vas. Sin emojis, sin alardes de puntuación, solo amargura. Un corte limpio dejado para que sangrara. Se quedó ahí un buen rato. Clare lo vio primero. No se inmutó, solo me mostró el teléfono y dijo, parece que alguien sigue actualizando las páginas equivocadas. Me reí entre dientes, pero por dentro sentí ese familiar revuelco de cuando alguien a quien solías amar intenta arruinar un momento de tranquilidad solo porque no fue incluido. Angela lo vio después. Puso los ojos en blanco. Debería responder. No, dije. Deja que se ahogue en su propio silencio. Y así fue. A nadie le gustó su comentario. Nadie respondió, pero la gente siguió dándole me gusta a la foto. Docenas, luego cientos, dueños de negocios locales, antiguos vecinos, incluso el asistente del alcalde que recordaba la antigua tienda de mi padre. Todos vieron la imagen y, lo que es más importante, lo que no estaba en ella. Sandra ya no era el centro. No estaba invitada. No se la lloraba. No se la echaba de menos. Estaba sentada detrás de una pantalla en algún lugar, deslizando el dedo con una mano y apretando su copa de vino con la otra hasta que se le pusieron los nudillos blancos, viendo cómo se estabilizaba, se suavizaba y sonreía la vida que ella pensaba que se desmoronaría sin ella. Y la peor parte para ella, no podía gritar, no podía acusar, porque no había nada escandaloso en la foto. Nadie había sido atrapado en una mentira, nadie estaba rompiendo ninguna regla, solo personas que alguna vez habían sobrevivido a una tormenta y que ahora estaban de pie bajo la luz del sol. Clare nunca respondió, nunca publicó ni una sola cosa al respecto. Pero 2 días después, el Instagram del evento publicó otra foto. Esta era desde el interior de la carpa. Clare y Angela riendo a mitad de una conversación. Meredith en la mesa de la rifa. Y yo, sirviéndole una taza de café a un veterano de edad avanzada que no se había perdido una gala en 30 años. La leyenda decía, nunca se trata de quién se va,
Se trata de quien se queda y ayuda a reconstruir. Sin etiquetas, sin dramas. Pero si Sandra la vio, y sé que lo hizo, habría captado el mensaje alto y claro. Intentó volver a entrar en la historia, pero la historia había avanzado y su papel ya no estaba escrito en ella. Pasó conduciendo por delante de la casa 3 veces antes de finalmente detenerse. El vecindario se veía igual. Demasiado igual. El mismo césped cortado, los mismos carillones de viento tintineando suavemente con la brisa. El mismo anciano cruzando la calle regando el césped en zapatillas. Siempre con el mismo patrón. Primero el camino de entrada, luego los arbustos, luego el único rosal testarudo que nunca florecía. Pero su casa, la casa se veía diferente, no cambiada, sino viva. Cortinas que no reconoció ondeaban suavemente a través de las ventanas. Una luz cálida brillaba desde el interior. No un blanco estéril, sino dorado, acogedor. El porche había sido frotado hasta quedar limpio. El felpudo ya no decía namaste. Las flores que colgaban de los ganchos eran reales y prosperaban. Se sentó en su coche con el motor en marcha, los dedos temblando contra el volante. Su reflejo en el espejo retrovisor la asustó. Ojos hinchados, maquillaje corrido, las raíces del pelo asomando. Se suponía que su nueva vida iba a ser vibrante, rica en descubrimientos. Pero Bali fue una semana de sesiones de fotos seguida de un virus estomacal. Santa Fe fue tranquilo, demasiado tranquilo. Nathan no había llamado, ni una sola vez. Sus seguidores comentaban reina radiante y era de amor propio debajo de sus selfies de yoga. Pero cada noche revisaba la página del fideicomiso Clark. Cada mañana se desplazaba por la pantalla hasta que le ardían los pulgares, buscando algo, cualquier cosa que dijera que él estaba estancado. Pero no lo estaba. Y Clare tampoco. Apagó el motor, salió del coche. El viento atrapó su bufanda. Sus tacones repicaron contra el pavimento como un eco de quien solía ser. Subió los escalones del porche lentamente, como si la casa pudiera rechazarla. Llamó. Clare abrió. Abrió la puerta a medias. No más, ni sonrisa, ni ceño fruncido, solo calma, firmeza. La voz de Sandra se quebró en la primera palabra. Yo solo. No pensé que él realmente seguiría adelante. Clare ladeó la cabeza. Sin crueldad, sin arrogancia, solo cansada. Dijiste que te estabas encontrando a ti misma. No sabía qué significaba eso. Entonces no debiste haberlo convertido en el problema de todos los demás. Sandra tomó aire como si estuviera a punto de discutir, pero no pudo. No ahora. No aquí. No frente a esa puerta abierta y a todas las cosas que representaba. Clare extendió la mano detrás de la puerta y sacó un sobre blanco, de papel grueso y sellado. Sin nota. Se lo entregó. Sandra lo miró. ¿Qué es esto? Último aviso del fideicomiso, dijo Clare. El resto de tus artículos se guardaron en un trastero. La dirección está en la etiqueta. La unidad está pagada por 6 meses. La mano de Sandra tembló ligeramente. Él no quiso decírmelo en persona. El tono de Clare se mantuvo uniforme. No te debe otra despedida. Y ahí estaba. Dicho sin crueldad. Dicho como un hecho, como la gravedad. Sandra aferró el sobre. Yo solo. Quería ver el lugar una última vez. La cocina, la sala de estar. Clare no se movió. Este ya no es tu lugar. Yo vivía aquí. ¿Te fuiste? Silencio. Sandra dio medio paso hacia adelante. Clare no se inmutó, pero tampoco abrió más la puerta. No eres bienvenida aquí, Sandra, dijo. No con enfado. No con dramatismo, simplemente con honestidad. Sandra miró por encima de su hombro, vio el borde de una silla que no había estado allí antes. Una estantería ahora llena. Una manta sobre el respaldo del sofá. Todo lo que alguna vez había seleccionado para las apariencias había desaparecido. Este lugar ya no esperaba su olor, su aprobación, su regreso. Retrocedió lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayó ninguna.
Pensé que estaría perdido sin mí, susurró. Clare no respondió. No tenía por qué hacerlo. Cerró la puerta suavemente. No un portazo, solo algo definitivo. Sandra se quedó allí un momento más, con las manos aún sosteniendo el sobre como si pudiera incendiarse. Luego se dio la vuelta, bajó los escalones del porche, y mientras sus tacones repicaban alejándose del único hogar que alguna vez había moldeado, algo dentro de ella se rompió. No ruidosamente, sino definitivamente. No había sido reemplazada. Había sido eliminada por su propia mano. 2 semanas. Eso fue lo que tardó en quebrarse. No en reflexionar, no en disculparse, sino en romperse. De la forma en que alguien se rompe cuando la puerta de cristal que siempre dio por sentado que se abriría no lo hace. Cuando pegan la cara al cristal y ven un mundo que alguna vez gobernaron avanzando sin ellos. Yo estaba en una sala de juntas en el 7º piso discutiendo un nuevo proyecto de expansión con 2 socios y Clare, quien para entonces se había hecho cargo del diseño de marca para las campañas de divulgación del fideicomiso. Estaba sentada a mi lado, tableta abierta, concentrada como un láser, con la misma presencia tranquila que transmitía ya fuera eligiendo cortinas o negociando los términos de un proveedor. Alguien llamó al cristal. Mi asistente se asomó, vacilante. Siento interrumpir. Hay alguien abajo. Dice que es urgente. No quiso dar su apellido, pero está esperando. Clare levantó la vista de sus notas. No pregunté. Ya lo sabía. Concluimos la reunión rápidamente. Al salir del ascensor hacia el vestíbulo, la vi, Sandra, de pie, rígida, con los brazos cruzados alrededor de sí misma como un escudo que había olvidado cómo funcionar. El pelo ligeramente despeinado, el lápiz labial un poco torcido. El tipo de cosas que solo notaría alguien que la conoció durante décadas. No habló hasta que estuve lo suficientemente cerca como para escuchar cómo se le cortaba la respiración. Nathan, dijo, dando un paso adelante, con la voz quebrándose levemente. Por favor, ¿podemos hablar? Solo nosotros. Me detuve. Clare dio un paso a mi lado. Sin tensión, sin dudas. Miré a Sandra, no con ira, ni siquiera con lástima, sino con total quietud. Hice todo lo que me pediste, dije, lo suficientemente bajo como para que nadie más en el vestíbulo lo captara. Te di espacio, nunca te perseguí, nunca tomé represalias. Ella asintió 2 veces. De la forma en que alguien asiente cuando sus palabras se quedan atascadas en reversa. Lo sé, dijo, y sus ojos empezaron a brillar con lágrimas. Yo solo. No pensé que de verdad seguirías adelante. Miré a Clare, luego volví a mirarla a ella. Ese es el problema, le dije. Asumiste que la amabilidad era debilidad. Le tembló el labio inferior. Y no lo era. Negué con la cabeza. ¿Nunca lo fue? Clare me tomó suavemente de la mano. Sandra lo vio, y las pocas piezas que le quedaban comenzaron a resquebrajarse. Me reemplazaste con ella, susurró, con el horror delineando cada palabra. Ladeé la cabeza ligeramente. Sin acritud, solo la verdad. No, te eliminaste a ti misma. Ella simplemente se quedó. No lloró. No en ese momento. Se dio la vuelta rígidamente, caminando hacia las puertas de cristal como alguien que había olvidado cómo irse con gracia, cada paso era pesado, como si la gravedad hubiera recordado que ella existía. No miró hacia atrás. Clare y yo nos quedamos en la quietud del vestíbulo un momento más. Y en ese silencio, me di cuenta de algo muy simple. Nunca tuve que destruirla. Nunca necesité hacerla sufrir. Lo hizo todo ella misma. Al elegir la ausencia por encima del esfuerzo. Al confundir el silencio con debilidad. Al no preguntarse nunca, ni una sola vez, quién sostendría la casa cuando ella la soltara.